sacamos el espacio para concluir esa parte que vimos de 5. Pues mire que estamos con un problema de tiempo. En esta incertidumbre de los exámenes se perdió algún tiempito del poco que tenemos. Yo creo que nos quedan, ¿cuántas clases, Steve? 4 o 5, nada más, creo, ¿no? A mediados de septiembre ya son exámenes. ¿Y cuándo? A mediados de septiembre. ¿La primera semana o segunda? Sí, segunda exámenes. Entonces, me dicen, nos quedan 4 clases. Y es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, hagamos los esfuerzos hasta donde podamos, jóvenes. De parte mía no escatimaré esfuerzos para abarcar lo que más podamos, pero ya desgraciadamente... Gracias, doctor. Sí, grande. Desgraciadamente, nadie está pidiendo. Desgraciadamente no depende ni de ustedes ni de nosotros, sino de la situación que vive la universidad. Pero no está pidiendo nadie ingreso. No, yo estoy aceptando. Bueno, si no se distrae. Ah, no estamos grabando. No estamos grabando. Ahí sí. Ahora sí. Recording in progress. Bueno, vamos a ver miocardiopatías. Ojalá las 2. Y la próxima semana veremos crisis hipertensiva. Y aunque sea unos 10 minutitos endocarditis, ¿no? Un poquitito, por lo menos a mencionar algo de lo que es este tema tan importante para nosotros. Veremos después, ya en la siguiente clase, lo que falta de síncope, que es un pedacito que nos quedó por determinar, métodos complementarios, creo, y algo que se da en el tratamiento. Los métodos complementarios de diagnóstico en cardiología. Y empezaremos a ver el electro es tan largo eso. Me dijo de generalidades. Bueno, vamos, ojalá, no sé qué día será, no recuerdo ahora. Y me acaban también de invitar a otro grupo de estudiantes a que les dé. Son estudiantes de este ciclo. Me imagino que ya habrán visto el tema, que les dé el tema de insuficiencia cardíaca, que les han comentado que fue bueno nuestro tema. Y yo con todo gusto, no sé qué estudiantes serán, pero me han dicho que les dé ese tema. Bueno, empezaremos con miocardiopatía. Vean ustedes, son 3 tipos de miocardiopatías: la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía o miocardiopatía restrictiva. De estas 3 veremos solo las 2. Esta felizmente no es muy frecuente, pero no vamos a tener tiempo de describirla. Y las comparamos en esta diapositiva. Perdonen un ratito, por favor. Primero, pero hagamos un resumen muy chiquitito en qué consisten las 3 miocardiopatías. Vean lo que dice aquí, ¿qué son las miocardiopatías? Es una enfermedad que afecta principalmente al músculo cardíaco, independientemente de su etiología. Vean, acá hay una descripción que hacen en la Universidad de Yale, con la cual yo no concuerdo totalmente. Dice, la miocardiopatía es cualquier enfermedad del músculo cardíaco en la que éste pierde su capacidad para bombear sangre eficazmente. Pero este es un concepto muy parcial, porque la función o las funciones del corazón no solo es eyectar sangre, no solo es bombear sangre, sino también llenarse, relajarse. Por lo tanto, este es un concepto parcial, no es absolutamente completo, no es el concepto real. Porque una miocardiopatía puede afectarse, insisto, no solamente la capacidad de contraerse o de bombear, sino también la de llenarse. Y en ambos casos es grave la situación clínica. Este es un concepto muy antiguo, superado. Se los traje para que se den cuenta que no solamente nosotros nos equivocamos. Esta es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos con un concepto que no corresponde. Y vean aquí el resumen de los 3 tipos de miocardiopatía. Vean lo que es el corazón normal. Vean lo que es la miocardiopatía dilatada. Tremendos ventrículos. Vean la hipertrófica y vean lo que son las restrictivas. Ya, va. Y acá hay un resumen muy rapidito en lo que consisten las 3 miocardiopatías. Doctora Dayana, buenos días, doctora Dayana. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Ya tomó café, doctora Dayana Arevalo? Sí, tomó café. Entonces, dale un poquito de vino, Jonathan, o alguien que tenga por ahí, la doctora Dayana. Un poquito de vino.
doctora Dayana, un poquito de vino. A las dos Dayana también, Dayana Arevalo y Dayana Reinel, es usted, ¿no? Ya, un poquito de vino, doctor. Salud. No me ha dicho salud, doctora Dayana, ya tomé de todas maneras. Bueno, entonces vean este resumen muy bonito que les va a servir para comprender la diferencia entre las miocardiopatías. La miocardiopatía dilatada, que ya les dije, vean lo que es el corazón normal. Miren, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vean el ventrículo normal. Vean en cambio el ventrículo izquierdo en las miocardiopatías dilatadas. Tremendo, parece una pelota de fútbol, ¿no? Hay una dilatación excéntrica terrible en la placa de tórax, entonces se verá una gran cardiomegalia. Vean en cambio la hipertrófica, el crecimiento es hacia adentro, por lo tanto la cavidad ventricular queda casi obliterada. Y en la restrictiva hay una discreta hipertrofia y esta caracteriza fundamentalmente porque es el reflejo, o ahí en el corazón también se reflejan, problemas de una alteración sistémica, por ejemplo, la amiloidosis. Y en esta miocardiopatía la característica es que prácticamente no permite el llenado del ventrículo, no se relaja para nada. También en la hipertrófica es lo mismo. Vean acá este resumen bonito que hace de la fisiopatología. En la dilatada, fundamentalmente se pierde la función sistólica. Ahí entraría el concepto de la Universidad de Yale. Se pierde la capacidad de contracción y el ventrículo está muy dilatado. La fracción de eyección, por lo tanto, si se pierde la capacidad de contracción, muy disminuida. Y el espesor miocárdico o el grosor de la pared del ventrículo o de los ventrículos, normal o disminuido. En cambio, en la hipertrófica, miren que es esta, la que se pierde la función diastólica. La función sistólica se mantiene normal hasta el último. Es el llenado, la relajación el problema. La cavidad ventricular, como vean ustedes aquí, miren, está reducida. La fracción de eyección, en cambio, está normal hasta el último. Y el grosor miocárdico, por supuesto, aumentado. Y en la restrictiva también se pierde la función diastólica. Es más severa la alteración de la función diastólica en la restrictiva. El ventrículo izquierdo de la cavidad puede estar normal o reducido, y incluso en algunos dilatados. La fracción de eyección puede estar normal o levemente disminuida. Y el espesor miocárdico normal o discretamente aumentado. Esta es la diferencia con este ventrículo absolutamente normal. Absolutamente normal. No veremos la restrictiva por cuestión de tiempo. Vean un poco, veamos acá, empecemos por la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada. Empezaremos por la miocardiopatía dilatada. Vean, en la miocardiopatía dilatada, el propio nombre lo dice, ¿no? Dilatada. Está ambos ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, con una grave dilatación excéntrica y sus paredes son prácticamente normales. Usted ve, gran dilatación. ¿Y cuál es el concepto? Es un síndrome caracterizado por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Antes que esto, digamos, perdónenme, me he olvidado esto. Las miocardiopatías se clasifican en miocardiopatías primarias o de origen desconocido o idiopático y miocardiopatías secundarias cuando es una causa que está provocando la alteración morfológica de los ventrículos. A estas miocardiopatías secundarias se las llama enfermedades específicas del músculo cardíaco. Por lo tanto, aquí lo que vamos a describir son las miocardiopatías primarias o idiopáticas. Primarias o idiopáticas que de lejos son la mayoría de las miocardiopatías. Miocardiopatía primaria, entonces, o idiopática, y miocardiopatías secundarias o enfermedades específicas del músculo cardíaco. Vean la miocardiopatía dilatada. Vamos a ver entonces aquí la primaria o idiopática, porque ya veremos que las causas de miocardiopatía dilatada secundaria son muchas. De hecho, se llama miocardiopatía dilatada idiopática o primaria de origen desconocido cuando el paciente no es hipertenso, cuando el paciente no tiene enfermedad valvular, cuando el paciente no tiene enfermedad coronaria, no tiene enfermedad congénita y sin embargo le encontramos un gran ventrículo izquierdo dilatado. A esto se llama
miocardiopatía dilatada, primaria, idiopática o de origen desconocido. Y como decía, es un síndrome caracterizado por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, hay signos y síntomas de compromiso izquierdo y compromiso derecho. Esta es más frecuente, por supuesto, y es de peor pronóstico en varones de raza negra. La incidencia entre 5 a 8% de casos por 100,000 habitantes por año en Estados Unidos, que creo que no es real. Acá nosotros, yo creo que pasamos de esa casuística porque creo que no diagnosticamos realmente esta enfermedad. Alguna vez cuando yo vine de España me invitaron a dar una charla y yo dije miocardiopatía, la titulé miocardiopatía dilatada idiopática, reto al diagnóstico. ¿Por qué? Porque seguramente cuántos casos se nos habrán pasado de miocardiopatía dilatada idiopática y no las hemos diagnosticado como tal, sino que le hemos puesto como insuficiencia cardíaca de origen desconocido. Pero muchos serán, por lo tanto, más que este porcentaje que hablan aquí en este slide que no es tan nuevo. Y vean esta bonita diapositiva, vean lo que es el ventrículo normal, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula mitral, arteria aorta, válvula tricúspide, arteria pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y vean en cambio acá cuando hablan de miocardiopatía dilatada. Miren, tremenda dilatación del ventrículo izquierdo y tremenda dilatación del ventrículo derecho. Es decir, es un crecimiento excéntrico que hace que las cavidades ventriculares aparezcan también de gran tamaño. Vean la etiología. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Dayanita? ¿Alguna pregunta, hija? ¿No? Adriana Zambrano, prenda su computadora. Perdón, prenda su cámara, por favor. ¿Tiene dificultades con la cámara, Adriana Zambrano Quilcay? Sí, doctor, ahorita la estoy conectando. Lo que pasa es que uso otra cámara y no la computadora. Bueno, doctora. ¿Alguna pregunta, Efren, Kiara? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver entonces la etiología. Vean que es importante esto. La miocardiopatía dilatada primaria, que es la que estamos describiendo, se la llama así porque todavía no se conoce exactamente a la fecha una causa que explique por qué un corazón de una persona que está aparente normal de repente debuta con edema o el pulmón. Le empezamos a examinar y le encontramos un corazón gigante. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi posgrado, siempre me gusta y les ofrezco disculpas si esto fastidia. Estaba haciendo mi posgrado de cardiología allá en Barcelona, estaba de guardia en la emergencia de cardiología del hospital y llegó un gigante, esos jugadores de balonmano. Usted sabe que allá que el balonmano es profesional, no es el básquet, ¿eh? Que se mete la pelota en el aro, esos que juegan con la mano y meten goles con la mano. El balonmano es profesional en España y llegó un gigante como de 2 metros, pero la mano de él parecía 10 veces mi mano, un grandote, en edema agudo del pulmón. Estaba jugando un partido de fútbol y de balonmano y en pleno partido sencillamente casi se muere porque debutó con un edema agudo del pulmón. Cuando le hicimos una placa de tórax, una cardiomegalia brutal. Le hicimos un eco y tenía un corazón como de 9 centímetros, que no se movía nada. Por supuesto, a esa edad, sin ser valvular, sin ser hipertenso, sin ser diabético, sin ser coronario, sin tener ninguna cardiopatía congénita, dijimos, esta es una miocardiopatía dilatada idiopática. Y efectivamente, una miocardiopatía dilatada de origen desconocido. Siempre se ha dicho eso, que es de origen desconocido. Pero cada vez vamos entendiendo más, y la literatura lo va reconociendo, que estos pacientes realmente tienen un sustrato viral. Hay un sustrato viral que no se identifica y que son los que finalmente pueden llevar a estos pacientes a tener el cuadro que estamos describiendo desde hace unos 15 minutos. Pero también cada vez se van encontrando lo que antes era inconcebible en esta patología. Factores familiares y genéticos. De la miocardiopatía hipertrófica ya no se duda. Es una enfermedad, especialmente la periódica familiar, es una enfermedad ligada a genes. Y solo se pensaba que eso era característica de la hipertrófica idiopática. Pero cada vez más se van conociendo que hay un factor familiar genético que transforma esta enfermedad también en una enfermedad familiar autosómica dominante. Yo tengo aquí una familia de profesores que ya son más o menos entre primos, hermanos, sobrinos, unos 20 miembros que yo conozco.
de los cuales ya 4 tienen miocardiopatía dilatada aparentemente idiopática. Uno ya falleció recién hace un año aproximadamente, y la persona que vino donde mí ya está con un ventrículo de 8 centímetros que casi no se mueve nada, y la hija que tiene 43, ya le encontré también hace poco una gran dilatación con un ventrículo izquierdo de una pobre capacidad contráctil. Por lo tanto, que hay factores familiares y genéticos también en la miocardiopatía dilatada es actualmente indiscutible y no hay absolutamente ninguna duda. Pero el sustrato viral, como les dije, es lo que más está preocupando a los autores, a los que se dedican a investigar esto, porque realmente se ha encontrado que hay un componente inflamatorio en las biopsias endomiocárdicas de estos pacientes. Y ustedes saben que hay una cantidad tremenda, ya vieron virología, ¿verdad? Ya vieron virología, ¿no? Hay una cantidad tremenda de familias de virus. Aquí no se identifican mucho, ¿no? Recuerden los citomegalovirus, adenovirus, que son varias familias, bueno, un montón, Coxsackie A y B. Bueno, de todas esas familias de virus se han encontrado varias cepas que están ligadas a producir este tipo de enfermedad. No es todavía una teoría que haya sido aceptada como axioma en cardiología, pero yo estoy seguro que pronto se va a identificar que la causa por la cual unos pacientes llegan a tener este problema tiene un sustrato viral, De hecho, cuando tenemos gripe, todos tenemos una miocarditis transitoria que nos hace cansar un poco. El coronavirus, SARS-CoV-2, cada vez se va encontrando que su principal órgano con el cual se ensaña es el corazón. Ahora ya nadie discute que el COVID-19 puede producir una miocarditis transitoria en algunos. No sabemos todavía a dónde se irá esa miocarditis de los que tienen o han tenido COVID. Mínimo de aquí a un par de años ya tienen una dilatación del ventrículo. Ahí se confirmaría definitivamente que la miocardiopatía dilatada, que hasta ahora se la considera idiopática la mayoría, realmente tiene un sustrato viral. Yo estoy convencido que así va a ser en muy poco tiempo. Y vean lo que les decía de la secundaria, ¿no? Una cantidad tremenda, ¿no? Por lo tanto, aquí nos interesa ver es realmente la primaria idiopática, aunque mencionaremos por ahí un par de miocardiopatía dilatada secundaria que realmente nos interesa conocer porque son relativamente frecuentes. Pero veamos la fisiopatología. ¿Qué es lo que realmente se afecta? Primero, el deterioro funcional hemodinámico depende fundamentalmente de la caída del gasto sistólico, y esta caída del gasto sistólico, ¿por qué se da fundamentalmente? Porque el corazón o ambos ventrículos pierden capacidad contráctil. Y por supuesto que esta caída del gasto cardíaco, como vimos ya en insuficiencia cardíaca, desencadena todos los mecanismos compensadores que ya hemos visto. Y el paciente tiene, producto de una disminución de la capacidad contráctil, una gran cardiomegalia, porque recuerden, al tener disminución de la capacidad contráctil, el ventrículo izquierdo ya no cumple la ley de Frank Starling, y en lugar de eyectar los 70 u 80 ml que normalmente eyecta el ventrículo por cada latido, no eyectará ni 30, ni 40, ni 50, por lo tanto queda un remanso mucho mayor que, sumado al llenado diastólico fisiológico normal, hace que el corazón tenga una gran sobrecarga de volumen. Y esa sobrecarga de volumen lo llevará durante la evolución del transcurso de su vida a una dilatación excéntrica severa que puede acabar con la vida del individuo. Esa dilatación brutal del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, a su vez, ocasiona una insuficiencia valvular y mitral tricuspidia funcionales. Esta insuficiencia valvular mitral funcional, hay veces, nos confunde el diagnóstico y no sabemos qué es primero, o la insuficiencia mitral valvular primaria, que ha llevado a la gran dilatación del ventrículo izquierdo, o la dilatación idiopática del ventrículo izquierdo está ocasionando, por dilatación del anillo, una gran insuficiencia mitral. Muchas veces la etiquetamos con miocardiopatía dilatada y lo que ha tenido es una insuficiencia valvular primaria. Miren la importancia.
Porque si es una insuficiencia mitral valvular primaria, el tratamiento es cambiar la válvula y el paciente mejora y no se muere. En cambio acá, si el problema es que hay una insuficiencia mitral, solo por dilatación del ventrículo, nada ganamos cambiando la válvula, que la evolución igual lo lleva a la muerte del paciente. A propósito de esto, la enfermedad miocardiopatía dilatada idiopática primaria es mortal. Su pronóstico es sombrío. No hay tratamiento definitivo a la fecha. Por favor, esto ténganlo presente. Es una evolución de pronóstico grave, terrible. Se mueren todos. De hecho, una vez que ya la diagnosticamos como miocardiopatía dilatada primaria, el 25% de ellos fallece al año. Hagamos lo que hagamos con este paciente. El 50% fallece al segundo año de diagnóstico. De ahí viene una mesetita con estos pacientes producto de lo que le damos, de los fármacos modernos, todo lo que hacemos. Pero ya a los 5 años fallecen aproximadamente el 75% de estos pacientes. Y todos, ninguno vive más de 7 años. Por lo tanto, vean que el pronóstico de esta enfermedad es cruel, grave, terrible. Los pacientes no tienen opción. De hecho, son estos pacientes los principales candidatos a trasplante cardíaco, porque ya no hay que ofrecerle. A veces se les pone, ya veremos, un dispositivo de auxilio ventricular hasta encontrar un donante. Pero estos pacientes son los principales candidatos a trasplante cardíaco. Entonces ya está la fisiopatología, producto de esa disminución de la capacidad contráctil, toda la presión de final de diástole y de sístole está aumentada. Eso se transmite a ambos ventrículos, a ambas aurículas, y de ahí al territorio venoso pulmonar en el lado izquierdo y al territorio de las venas cavas en el lado derecho. Por eso es que tienen signos y síntomas de insuficiencia ventricular izquierda e insuficiencia ventricular derecha, lo que conocemos con el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva. Y vean lo que está aquí, las manifestaciones clínicas. Son síntomas derivados del bajo gasto cardíaco. Recuerden que vimos ya, ¿te recuerdas, Kiara? Vimos ya eso en insuficiencia cardíaca. De hecho, la descripción de la insuficiencia cardíaca prácticamente es una mimetización de descripción de los síntomas que hay en la miocardiopatía dilatada, porque el fallo es fundamentalmente de la función sistólica. Por lo tanto, en estos pacientes hay el cuadro clínico típico que conocemos ya cuando vimos insuficiencia cardíaca. La disnea está presente en el 86% de los pacientes. Por supuesto, con insuficiencia cardíaca todo, el 85% de los pacientes. Hay intolerancia al ejercicio, astenia, adinamia, de todo esto de fallo izquierdo, ¿no? La disnea, la tos, la expectoración, etcétera, etcétera. La oliguria, que es un síntoma de hipoperfusión renal, la desorientación temporoespacial, mareo, síncope o presíncope, dolor precordial, palpitaciones, edema por fallo derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Vean entonces que esto no es nada más que una repetición de los signos y síntomas que ya vimos en la insuficiencia cardíaca. Y en la exploración física, por supuesto que habrá signos y síntomas de ambos lados. En el lado izquierdo, como sin ver esta diapositiva, si hay alguna insuficiencia ventricular izquierda, aparte de la disnea, que es un signo y síntoma, ¿qué encontraremos a la exploración? Los estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. Y en el lado derecho, pues, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, el edema, la citis, la fobia del edema, etcétera, etcétera. Eso ya hemos repetido y no vamos a insistir. Pero aquí habla de embolias, por supuesto. Un ventrículo que ya no hace esto, sino solamente esto, su sangre está dando vuelta en el interior y esa turbulencia puede producir embolia. De hecho, a veces la embolia es una de las causas de muerte de la miocardiopatía dilatada idiopática. Vean el cuadro clínico típico. Ahí está una mujer. Vean la yugular. A pesar que está sentada, gran ingurgitación yugular. La hepatosplenomegalia, vean la plenomegalia, la citis. Vean el edema terrible, con una fobia terrible, duradera, de color brillante azulado. Y vean la acrocianosis de las extremidades superiores y de las piernas, típico de una paciente que tiene miocardiopatía dilatada
con insuficiencia cardíaca congestiva. Clásico, típico. Factores de mal pronóstico, unas cositas nomás vamos aquí a insistir por cuestión de tiempo. Retraso en la conducción auriculoventricular es un factor de no pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que se puede morir antes de los 7 años. Ya. Otro factor de más pronóstico para que la edad mayor de 55 años, la gran dilatación del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, la reducción del gasto cardíaco, y esto, vean, aquí voy a tener un poquito, la baja del sodio sérico. Esto es iatrogénico, ocasionado por nosotros, por la desesperación de evitar que se dematice y haga edema agudo el pulmón. Le enviamos diuréticos de asa y de túbulo colector y nos olvidamos que puede perder mucho sodio. Y encima le negamos que coma sal. Le decimos, no coma sal, eso es lo clásico de todo, ¿verdad? Pero ocurre que nos olvidamos que tanto la furosemide como la espironolactona, cuya combinación es óptima para estos pacientes, hacen perder sodio. Y si no le damos sal en las comidas, el paciente puede tener un tremendo edema cerebral, hasta con convulsiones y muerte por hiponatremia. El paciente con hiponatremia empeora el pronóstico. Empeora. Por eso, ojo, que debemos tener mucho cuidado con las dietas de este pobre en sal. Nunca le debemos decir dieta asódica absoluta. No. Una dieta hiposódica que incluya por lo menos 3 gramos de sodio en el día para evitar precisamente el edema cerebral que lo puede matar antes. Y vean el diagnóstico clínico. A ver, déjenme, hasta que pase el avión, voy a brindar con Jovi Álvarez un poquito de vino. Jovi, salud. Salud. Kiara, si me dejas tomar otro traguito. Kiara Rivera, salud. Qué rico vino después de un feriado, doctora Kiara. Después de un feriado, un vinito de estos para que las coronarias agradezcan. Ronnie Vera, ¿te parece, no? Un vinito viene bien después de un feriado. Para celebrar, ¿qué celebramos? ¿La independencia de qué es que celebramos? A ver, Steven, tú que eres historiador. Primer grito, ¿no? Ajá. Bueno, el primer grito de la independencia, ¿no? De los españoles debe ser, ¿no? Así, ¿no? Estos españoles desgraciados que vinieron a desgraciarnos por acá. Mi esposa antes se disgustaba cuando decía esto, porque ella es española, ¿no? Pero ahora entiende, tienes razón. Estos vinieron a destruir todo acá. Después que ya ha conocido todo el Ecuador, porque a ella le encanta viajar, me hemos ido por todos lados, hemos dicho, ¿cómo tuvieron valor de destruir todo esto? La famosa, yo recuerdo que hasta antes era feriado, el 12 de octubre, ¿no? Decían Día de la Raza. ¿Qué Día de la Raza? Sin vergüenza. Aquí mataron más de 10, 20 y 30 millones de aborígenes que eran dueños de esta tierra, y los españoles lo mataron por el oro, por las tierras, y desde ahí cambió de propiedad de las tierras. Hasta ahora son los herederos de los grandes terratenientes españoles que vinieron por acá. No eran terratenientes, se hicieron terratenientes porque se encontraron con pueblos pacíficos, algunos, otros hicieron resistencia limitada por su poca capacidad de resistencia militar y fueron arrasados por los españoles. Destruyeron sus dioses, destruyeron su idioma, mataron a sus mujeres con sífilis, con gonorrea y un montón de barbaridades que los españoles de la peor ralea vino por acá. Porque acá a América no llegaron españoles de cultura. Acá no llegó nadie de cultura, no vino ni un descendiente de Picasso. ¿Cuál fue el autor de Quijote de la Mancha? No recuerdo ahora el autor de ese libro. Bueno, que yo nunca termino de leerlo. Quijote de la Mancha. Doctora Dayana, no se recuerda cuál es. No recuerdo ahora cuál es el autor de ese libro. A propósito de los libros, algunos muchachos han leído libros muy bonitos, realmente. A mí me encanta leer el resumen. Ya voy leyendo más de 80 resúmenes de los que me han entregado. A mí me encanta porque me evitan que lea esos libros. Ya cuando leo el resumen de un libro, ya me entero de qué se trata. Por eso les pongo esos libros. Los tengo a mí, me encanta acumularlos. Y he visto algunos libros muy buenos que han leído, aunque estoy en un grupo de chat de lectores y escritores, donde al pobre Paulo Coelho le sacan el aire. De acuerdo a muchos críticos de arte y literatura, Paulo Coelho solo es un vendedor, pero no es un escritor verdadero. Pero bueno, muchos han leído El Alquimista, El Demonio y la Señorita Prim. Hay un poco unos 3 o 4 muchachos que han leído. Por ahí alguien leyó mi librito favorito, porque fue el primero que leí cuando tenía 16, 17 años. Decía Corazón del Mundo de Amisis. Han leído a un par de muchachos hasta aquí voy viendo que lo han leído.
¿Han leído algunos libros? Bueno, también Guasipungo, vi que leyó un muchacho. Hay algunos libros que han leído muy interesantes. Ojalá que yo creo que tengo como 200 alumnos entre los 6 grupos. Si se queda el 10% con el hábito de lectura, yo me siento realizado como ser humano. Si de esos muchachos que lo han tomado como un deber, leer un librito extracurricular, que a propósito también es para el segundo parcial, se quedan leyendo el 10%, 20 muchachos, creo que he logrado liberar a 20 muchachos muchísimo de la mentira que le venden a uno como verdad. Bueno, ahí está. ¿Cómo diagnosticamos la miocardiopatía dilatada? Se diagnostica este cuadro cuando encontramos una disfunción sistólica asociada a dilatación ventricular sin que tengamos una causa cardíaca identificable para que esto se produzca. Punto. Cuando usted ve a un paciente que está con insuficiencia cardíaca congestiva y no tiene ninguna patología asociada que explique este cuadro, por favor, su obligación es pensar, aunque se equivoque, el que está frente a una miocardiopatía dilatada idiopática. Claro que si junto a ese cuadro clínico es hipertenso o diabético o valvular o coronario, ya descarta lo idiopático y pasa al terreno de lo secundario o enfermedad específica del miocardio. Está claro, ¿verdad? Y vean los métodos complementarios de diagnóstico. Miren esta placa. Madre mía. Miren la gran cardiomegalia. Vean esta placa. Esto es muy bonito. Miren. Vean la gran cardiomegalia. ¿Sí ven? Tremenda cardiomegalia con pulmón blanco. Dayana, ¿qué te recuerda esto de pulmón blanco, mija? A ver. Pulmón blanco. Si ves la placa de tórax, ojo que este es el mismo paciente, ¿ah? Pulmón blanco. ¿Qué te recuerda? Si ves una placa de tórax ahí, ¿tú qué puedes decir? Esta es una falla de la función sistólica o la función diastólica y te le sobras al residente cuando vayas a guardia. No te escucho, hija. Dayana Arévalo. Con esta gran cardiomegalia y pulmón blanco, ¿tú qué le dices a tu residente y le enseñas cardiología? Que esta es una falla de qué función, de la sistólica o la diastólica. Dayana, ¿me estás escuchando? Dayana Arévalo, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Creo que no, porque no me dice Gisini, ¿no? ¿Tú me escuchas, Madrid? Efraín Madrid, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Si tienes esta gran cardiomegalia. De la función sistólica. De la función Sistólica. sistólica, muy bien. Y este pulmón blanco, o un edema intersticial, o un edema agudo del pulmón. Si le escuchas intertores en ambas bases, ya no dudes, edema agudo del pulmón. Diurético a ambas dosis, los torniquetes que les enseñé, y aquí sí, digitálico, porque la alteración de la función sistólica. ¿Sí o no, doctor Arévalo? ¿Me escuchó, por favor? Creo que no me escucha la doctora Arévalo. Bueno, no le vamos a insistir ya. Bueno, no vamos a insistir con los muchachos que no escuchan. Ochoa, ¿escuchaste todo esto, por favor, Carlos? Sí, doctor. Si ves, ¿no? Gran cardiomegalia. Pulmón Sí. blanco. Estertores en ambas bases, edema agudo del pulmón sin ningún temor. Le dices al residente, doctor, perdón, a ese paciente le va bien que usted lo digitalice porque él tiene falla de la función sistólica con el pulmón blanco. Pero este mismo paciente, después de un par de años, vean, la gran cardiomegalia persiste, pero ya está el pulmón negro. ¿Qué fue que ocurrió ahí, Carlos? Carlos Ochoa. ¿Qué fue que ocurrió ahí que ahora el pulmón es negro? Ya cambió su dinámica. Está más grave. Ya no tiene el pulmón blanco. ¿Sí ven? De gran hiperaflujo pulmonar. Acá, en cambio, ya pulmón negro. Sigue la cardiomegalia, cayó un pulmón negro. ¿Qué creen que ocurrió? Una hipertensión pulmonar severa que ya impide que haya un gran hiperaflujo pulmonar. Y ahora hay, en cambio, una oligoemia pulmonar. Ya no hay, ya sigue el cuadro, ¿ah? Pero ya hay una, este es un paciente que está a borde de morir. Ya está con una hipertensión pulmonar brutal, terrible. Está seguramente en sus últimas etapas de vida. Seguramente. Y efectivamente este paciente falleció como a los 6 meses, creo, de este material que pude rescatar. El electrocardiograma también nos ayuda, por supuesto. En el electrocardiograma pueden haber clásicos signos de crecimiento de ventrículo izquierdo o biventricular en las etapas finales, con bloqueos de rama izquierda, ¿ah?
Ya veremos, miren este electro, ¿no? Miren el QRS anchote, QRS ancho, con estas muescas en el QRS. Miren estas muescas en el QRS, que casi son patognomónicas de miocardiopatía dilatada, demostrando que hay un trastorno de la conducción intraventricular. Este es un clásico, ya veremos, ojalá que tengamos tiempo de ver el electro de la miocardiopatía dilatada. El ecocardiograma ayuda mucho, pero no es ni de lejos método definitivo de diagnóstico. No hay ningún método definitivo de complemento diagnóstico en la miocardiopatía dilatada, por obvias razones, porque no sabemos la causa. El eco puede que nos ayude, primero, a determinar exactamente el diámetro del ventrículo. Nos puede permitir calcular el grosor de las paredes. Nos puede permitir determinar la fracción de eyección. Aquí podría, vea, no digo, aquí está mal, podría excluirse la existencia de valvulopatía. Y aquí viene el problema, porque recuerden que como una gran dilatación del ventrículo izquierdo, esa dilatación elonga el anillo ventricular, y al elongar el anillo ventricular se produce una insuficiencia mitral funcional, que a veces nos hace confundir que fuera primeramente un problema de la válvula. Y ahí no sabemos realmente si es una dilatación porque hay una insuficiencia de la válvula mitral severa o es el anillo dilatado que ocasiona la insuficiencia de la válvula. Si nosotros equivocadamente decimos, no, este es un problema de la válvula y le cambiamos la válvula, mínimo se muere antes. ¿Se dan cuenta qué importante que es? Y que dice, podría excluirse, corrijamos acá, la existencia de valvulopatía que pudieran explicar la disfunción. Nos permite ver las aurículas y si hay trombos o no en el interior, acá está, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Doppler permite también detectar el grado de insuficiencia valvular tricúspide, cuantificar su grado y determinar la presión pulmonar sistémica con el flujo de reverso tricúspido. Miren el ecocardiograma transesofágico, ¿no? Miren cómo es en diástole, ¿sí ven? Y miren cómo es en sístole. Si ven que casi no hay diferencia del diámetro, tanto de diástole como de sístole. Teóricamente el diámetro diastólico debería ser mayor, ¿no? Porque es de llenado. Y el diámetro sistólico debería ser menor porque ya eyectó el ventrículo. Miren, tienen el mismo tamaño. ¿Sí ven? ¿Ves, Álvarez? ¿Ves, Ochoa? Madrid, ¿sí ves, verdad? Sí, sí, doctor. Vean, Sí, casi sí, no hay diferencia. Y vean encima, si ven como un humo que hay aquí, este es el famoso contraste espontáneo. Y aquí tiene un trombito aquí adentro, miren, un trombo aquí adentro. Este es clásico, ¿no? Y finalmente, bueno, ahora se hace también la resonancia magnética, que no da ninguna diferencia con el eco, porque lo único que permite es cuantificar la fracción de eyección y cuantificar el grado de regurgitación de las válvulas. Pero no da yo no le pido a ninguno de los que sospeche una dilatación idiopática una resonancia ni tomografía. Si estoy dudando, le podría pedir también yo un estudio angiográfico con cateterismo incluido para ver si las coronarias están sanas, porque mínimo se me ha escapado y que lo que tiene el paciente es una dilatación por isquemia coronaria, pero normalmente la mayoría de los pacientes idiopáticos tienen coronarias sanitas, como este caso, miren, totalmente sanas. Esta es coronaria del paciente anterior, miren, no es por lo tanto un idiopático por coronariopatía, sino que, perdón, un dilatado por coronariopatía, sino que fue un dilatado idiopático de origen desconocido. En el tratamiento, bueno, aquí no vamos a detenernos mucho, porque ya vimos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por lo tanto aquí no nos vamos a detener. Es una alteración de la función sistólica y ya no hay mucho que hablar. Ahí vale la abstención de alcohol, no dieta sódica sino hiposódica y todo lo que hemos hablado que ya no vamos a insistir, que el diurético de asa, el diurético de túbulo colector, que los torniquetes migratorios, que el entresto, recuerden, la digitalización rápida, después continuar con tabletas digitálico, el diurético continuar el resto de su vida, todo lo que hemos hablado. Ahora solamente quiero agregarles algo al tratamiento farmacológico, que hay un producto que se llama la dapaglifosina, que se la utiliza muy bien para los diabéticos. Este producto se ha demostrado que actuando junto con el entresto
que es el valsartán con sacubitril, una acción farmacológica maravillosa para mejorar la fracción de eyección de estos pacientes, y dicen algunos posiblemente prolongar su vida. No sabemos todavía, porque el uso de esta dapaglifosina, que se llama el nombre comercial Forxiga, recién se la está dando en Europa, y por acá nosotros no tenemos ni 6 meses que la estamos dando. Por lo tanto, el resultado de beneficio o no de esta combinación de entre esto con Forxiga o dapaglifosina con valsartán más sacubitril se conocerá después de unos 2, 3, 4 años. También ustedes saben el famoso marcapaso resincronizador cuando hay alteraciones de conducción, el dispositivo de auxilio ventricular que se le pone en el ventrículo para mejorar la función contráctil hasta que encuentre un donante. Todo eso ya vimos, no vamos a insistir tampoco, porque en definitiva ninguna de estas medidas a la fecha prolonga más de 7 años la vida de estos pacientes. Ninguno. Así que se los va para que mientras dure la evolución no tengan sufrimiento excesivo, pero finalmente la evolución cruel de esta enfermedad, que en los últimos años el paciente cada mes está en los hospitales, después cada 15 días, después ya no sale hasta que ya se hace refractario el tratamiento y fallecen por shock cardiogénico, donde los ventrículos prácticamente no se mueven. Rápidamente, permítanme solamente que les mencione, miren la autopsia de una miocardiopatía dilatada. Miren la autopsia. Tremendo ventrículo, vean los trombos en el interior. Vean los trombos, tremendo ventrículo. Solo permítanme que les mencione, pero antes que nada, vamos a empezar con Carlitos Ochoa. Le dices a tu papá también que se toma un vino y después comer un tallarín saltado con camarón. Ese desayuno tallarín saltado, ese chico. Pero vamos a tomar. Tu mamá no, pues tu mamá arepas, una buena arepa. Eso sí has comido tú, Carlito. Eso sí. Pero hecha por tu mamá, sí, pues, ¿no? La hago yo, la hace ella también. Tu abuelita se hace, tu abuelita materna. La mamá de este Carlitos Ochoa Pinzón es una mezcla continental, mundial. El papá es chinito, una linda persona, y la mamá colombiana, miren. Y el ecuatoriano es una mezcla de todas las razas que podemos vivir con felicidad si no nos peleamos por tonterías. Salud, muchachos, salud. Vamos a tomar un poquito en homenaje al chaulafán y al tallarín saltado de camarón que come Carlitos mañana, tarde y noche. Eso es obligación en los chinos. Salud. Pero ahora ya son ecuatorianos, ya comen el salmebola, ¿o no? Ya, ¿no? Ya. Muy poco ahí, muy poco, ¿no? ¿O sí, Carlito? Carlito, un cebollado. Mira, ahí saca. Ese té amargo que comen los chinos, un té amargo que toman. Por eso no son gordos ninguno. Por eso no son gordos, pues, estos chinitos. Se han visto cómo comen la raza oriental. Tú se has visto, Carlito, ¿no? Cuando se reúnen, ponen una mesa inmensa y se dan vuelta a la mesa, dan vuelta. ¿Esa mesa giratoria tienen ustedes en su casa? No. Pero se toman su tecito amargo, por eso no hay. ¿Ustedes han visto algún chino panzón? Es raro, solo el papá de Carlos Pubillas es la mitad y mitad. Pero el resto, chinitos panzones no hay. ¿Sí ves? Yo no he visto nunca. Toman su tecito amargo. Bueno, yo me sacan pique con el té amargo y me tomo mi vino. Ya está. A ver, ¿quién quiere admisión a esta altura? Bueno, ya. Entonces, vamos a mencionar rápidamente en unos pocos minutos un par de miocardiopatías dilatadas secundarias. Por lo menos para que sepan que eso existe y que van a ver alguna vez. La una es la alcohólica, la miocardiopatía dilatada enólica o alcohólica, que asimismo debuta exactamente igual que la dilatada idiopática, con un ventrículo inmenso que ha perdido capacidad contráctil, con una fracción de eyección bajísima y que si no dejan de beber igual los lleva a la muerte. ¿Por qué razón? Hay algunas teorías por las cuales el alcohol puede llevar a un ventrículo a este tipo de cosas. Pero la más aceptada es que el alcohol etílico disminuye la captación de calcio a través del retículo sarcoplásmico. Y recuerden ustedes que el retículo sarcoplásmico, el papel que juega el calcio con el efecto de pistón, si recuerdan eso, vieron en biología, ¿verdad? O en fisiología, la contracción de la miofibrilla. Por lo tanto, si no hay calcio, no hay contracción de las miofibrillas. Y eso es lo que el alcohol impide.
la captación de calcio a través del retículo sarcoplástico. Pero hay una diferencia, por lo tanto el paciente usted lo puede perfectamente encasillar como una miocardiopatía dilatada idiopática, porque no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen coronariopatía, y uno cree que es dilatado idiopático, pero hay el dato de que beben desde muy temprana edad. Y es la única miocardiopatía cuya función contráctil mejora y se recupera cuando el paciente deja de beber. Ahí nos convencimos que fue una miocardiopatía dilatada solo de origen alcohólico. Y esto es dramático, ¿ah? ¿Han visto cuando hay algún borrachito por ahí que se está ahogando? Porque tampoco, dicen los autores, no es necesario que usted sea un bebedor crónico, consuetudinario, no. Usted puede debutar porque de repente, a veces los seres humanos somos estúpidos. Después de graduado, lo molestan los compañeros, no lo dejan tomar, vamos a tomar para ser hombres, si nos hacen creer que solo el que bebe es bien macho. Yo recuerdo el caso de un muchacho, salió por la prensa, eso eran seguramente adolescentes, hace unos 8 o 10 años más o menos, en una discoteca muy conocida que quedaba en la Estanca Marengo. Se habían graduado en el Almirante Íñigo y fueron a celebrar con los uniformes y todo su bachillerato a esa discoteca. Y por supuesto los dueños de la discoteca, para que muchachos consuman más y los clientes consuman más, habían puesto algunas promociones. Bueno, el que es capaz de beberse 3 vasos completos seguidos, aquí le damos una botella de whisky, imagínense. Y cuando unos muchachos no tiene noción ni del peligro ni de nada, no le tiene miedo ni al duende, ni al diablo, ni a nada, y se sentaron en la barra y un muchacho comenzó a beber. Bebió el primer vaso. Cuando bebió el segundo vaso, clavó pico ahí en la barra de la discoteca y se murió de manera súbita, convulsivando y se murió. Pero los compañeros decían cuando hubo la investigación de esto, porque hubo hasta una comisión de los médicos, porque los padres más o menos de una familia de poder económico moderado habían enjuiciado la discoteca y la discoteca se descendía. Decían los compañeros cuando fueron a dar su declaración que botaba espuma como gelatina por la boca, imagínense. Yo rápidamente dije, este muchacho murió de edema agudo del pulmón porque por esa ingesta aguda, súbita, brutal de alcohol en una persona que nunca había bebido, por supuesto, le ocasionó una aguda disminución de la captación de calcio del retículo sarcoplástico y se murió por un edema agudo del pulmón. Por lo tanto, no es necesario que sea un bebedor crónico para poder tener este cuadro. Claro, que el que bebe más está con más chance de tener este cuadro. Otro caso típico fue el de un arquitecto que después que la hija se había casado, yo qué sé si de pena o alegría, se pegó una juma como en su vida se había pegado y debutó y llegó a la emergencia del hospital en edema agudo del pulmón. Había estado bebiendo desde las 12:30, 1 que la hija se fue, hasta las 6 de la mañana en edema agudo del pulmón. Ahora se sabe ya que cuando hay algún borrachito que se está ahogando, ¿han visto qué hace la gente? Yo no sé dónde han sacado eso. Le cogen el dedo del corazón y lo levantan de los dedos. Ese es el dedo del corazón, dice, y le levantan del dedo y le causan una luxación del dedo. Y ocurre que eso no tiene nada que ver con el dedo del corazón, sino que está ahogándose realmente por un edema agudo del pulmón. Espérenme 30 segundos. Ya saben entonces lo que es esto. Esta es la única patología que regresa por completo cuando el paciente deja de beber. Y el tratamiento es el mismo, ¿ah? Diuréticos, todo lo que ustedes conozcan, torniquetes, para tratar de salvarle la vida. Otra miocardiopatía secundaria que van posiblemente alguna vez a ver en su vida es la miocardiopatía secundaria postpartal o peripartal, que se llama. Se considera una miocardiopatía, se acepta que es una miocardiopatía dilatada peripartal cuando ocurre o en el último trimestre del embarazo o hasta 6 meses después del parto, lo que se llama el puerperio, recuerden, el puerperio. 6 meses después del parto. Y súbitamente una chica embarazada que no ha sido hipertensa, que no ha tenido preeclampsia durante la evolución del embarazo, que no es valvular conocida, que no es congénita, debuta con un edema agudo del pulmón en plena evolución del embarazo. Tenemos la obligación, o parió y hasta los 6 meses después de parir, sin haber tenido ningún antecedente de los que les he mencionado, debuta también con un edema agudo del pulmón o un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva.
A eso usted sin ningún temor, considérela que tiene la paciente una insuficiencia cardíaca peripartal o postparto. El tratamiento es el mismo si está embarazada o ya habrá parido. El pronóstico es un poco complejo. Se dicen que el 50% de estas mujeres salen del cuadro como que no hubieran tenido nada. Pero hay un 50% del resto de estas pacientes que si llegan a embarazar pueden volver a tener el cuadro y terminar después con recuerdos de una miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, lo que se aconseja con estas mujeres que ya tuvieron este cuadro, independientemente del número de hijos que tengan, es ¿cómo se llama eso que le impiden que ya no tengan más niños? Es ligarlas completamente para que ya no se expongan su vida o la del producto que tengan si embarazan con un cuadro similar nuevamente. ¿Ok? En este cuadro de la pericarditis, de la miocardiopatía dilatada peripartal o postpartal, casi seguro que responde a un proceso inflamatorio viral. En este ya es más próximo, la literatura casi ya no duda que hay un proceso inflamatorio. Las biopsias así lo han determinado. Pero insisto, el comportamiento es el mismo y el pronóstico es el que les he dicho. Y finalmente la miocardiopatía dilatada chagásica, que en nuestro medio hay todavía chagas. En nuestro medio tenemos chagas todavía. Aquí no es como en algunos países, bueno, europeos ya no hay, ¿no? Ya no hay chagas. Pero por acá todavía tenemos chagas, aunque las estadísticas no lo demuestran exactamente la realidad. Hay algunas zonas chagásicas. ¿Quién recuerda alguna zona chagásica en el Ecuador? ¿Alguna zona chagásica en el Ecuador? Madrid, ¿te recuerdas? Manaví, Loja. Bueno, en Loja no se ha reportado mucho. En Manabí, algunas zonas rurales, por acá por Milagro, zonas de Bucay, en Esmeraldas, donde todavía algunas zonas de campesinos utilizan el techo de paja para cubrir sus casas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el vector? ¿Cómo se llama ese, doctora Adriana Zambrano? ¿Cómo se llama ese insecto que transmite a través de su vector la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se llama? Usted ya vio parasitología, ya vio infección. No era el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi. ¿Seguro? Ochoa. No estoy seguro. Sí, es ese, doctor. ¿Cómo se llama ese? ¿Y el teratoma de inmediata cuál es? Madre mía. Es el vector. Todo hoy, recién vieron eso. Yo hace 30 y pico de años que ya vi esto. Todavía hay. El chinchorro, ¿se han visto que tiene unas alas en forma de tablero de ajedrez? Unas alas en forma de tablero de ajedrez. Y el tripanosoma es el parásito que hace nidos en el corazón, en el colon, y liquida al ser humano. Yo tengo varios pacientes aquí. Uno de ellos es un ingeniero agrónomo que está en la etapa terminal de su miocardiopatía dilatada chagásica. En los primeros años que no hay sintomatología, tiene tratamiento el Chagas, pero ya en etapas tardías, con un megacolon chagásico, con un problema cardiológico severo, donde hay dilatación, trastornos de conducción, es muy pobre lo que podemos ofrecer. ¿Ya? Bueno, hasta ahí rápidamente la miocardiopatía dilatada. Si no hubiera ninguna pregunta, vamos a comenzar después de 2 minutos de descanso la miocardiopatía hipertrófica. ¿No hay ninguna pregunta, Karen Pozo? No hay ninguna pregunta, doctora Karen. Doctora Adriana, ¿hay alguna preguntita por ahí que tenga usted escondida? ¿No? Nada. Bueno, entonces vamos a descansar 2 minutos para saborear mi vino. Doctora Karen, en este momento voy a masticar mi vino, a mascarlo. ¿Usted se ha masticado vino alguna vez, doctora Karen? Dice Steven, ¿cómo mastica usted el vino? Es que tienes que tomarlo, Steven, por Dios. ¿Has tomado tu vinito, Steven? Tú no has mascado vino. He tomado, pero no como este vino. Estos muchachos. Bueno, muchachos, ya. Bueno, vamos a ver. Me acaba de dar una teoría muy buena, doctora Karen, para continuar después con este tema. Disculpen, por favor, les ofrezco disculpas. No es la forma en que los estamos dando regularmente estos temas, pero estamos condenados
a un horario realmente rígido y cruel, porque nos hace simplificar el tema y tampoco podemos dar la clase de manera rígida sin tratar de distender a los estudiantes, porque todo el mundo se cansa. Pero no es la forma en que debería darse este tipo de temas que son tan bonitos y que muestran la diferencia entre una persona que estudia y otra que no estudia. Miren esta maravilla. Vean, este es el septum interventricular, la pared libre del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. ¿Ven? La tricúspide, la pulmonar, acá está la mitral y por acá está la aorta. ¿Sí ven? En esta placa, Karen, en este slide, le pregunto a las mujeres, Carlos, porque son más observadoras y eso es biológico. No es una ofensa de nada. Las mujeres son más observadoras y eso es definitivo. ¿Qué observas aquí a diferencia con la placa de la miocardiopatía dilatada que vimos recién? Hay un engrosamiento del músculo cardíaco, doctor. ¿Qué hay? Perdón, no te escuché bien. Hay eco en tu sonido. Que hay un A ver, engrosamiento. repite, Karen. Está grueso el músculo cardíaco. Bueno, correcto. ¿Qué más? Las cavidades ventriculares están disminuidas. Eso, mira, casi no queda cavidad ventricular izquierda. ¿Sí ves? Mira, la otra, en cambio, ¿te acuerdas? Emilio Torres, ¿te acuerdas cómo era la dilatada? Y ves acá, mira. Y otra cosa importante, a ver, Karen. Aquí, si me contestas esto, te declaro barcelonista. Ya. Menos al Carlos Ochoa, que es de Shenhua, ese equipo que está por allá, que son campeones en China. Son buenos, ese es el Barcelona de China. Oye, Carlito, ¿no? Es el Barcelona. Son los campeones. A ver, Karen, vamos. ¿Qué otra cosa ves ahí de importante diferencia? Para todos. Carlos, Emilio, para todos. Ya Karen aportó. ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué otra diferencia clave aquí con la anterior? Que nos da la explicación de lo que pasa en estos pacientes. Gisela Peña, ¿notas alguna diferencia por ahí? Que la aurícula izquierda está dilatada. La aurícula izquierda grandota. Bueno, pero también las dilatadas son grandes porque hay una insuficiencia mitral. Recuérdate. Más ven diferencias, No, por Dios. que la otra era excéntrica y esta es concéntrica. Sácate esa cosa. A ver, Gisela Peña se está hablando. Gisela Peña. ¿Quién está hablando? Es que no veo acá. No tengo las imágenes de todos acá. Veamos acá. Stephanie Peña ha sido, creo. Stephanie está con hipoglicemia. Se levante la cama recién. ¿Qué otra cosa ves de diferencia, Stephanie? Que acá, mientras recuerdan que en la miocardiopatía dilatada estaban comprometidos ambos ventrículos, acá vean, solo el ventrículo. Este tracto de salida, si ven el tracto de salida aquí, muy estrechito, se dan cuenta, esta parte posterior se parece al perfil de las mujeres ecuatorianas, muy bonito, un perfil muy anatómico, ¿sí ven? Pero esto hace que, ¿sí o no, Isaac? ¿Qué te ríes tú? ¿Sí o no? Se parece al perfil de una mujer esmeraldeña, ¿no? Pero miren, que eso hace que casi no quede espacio para el tracto de salida. Por lo tanto, esta obstrucción al tracto de salida es la que etiqueta el pronóstico de estos pacientes. De manera general, digamos que el pronóstico de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, a diferencia de lo que pasa con la miocardiopatía dilatada, acá el pronóstico es bueno. No debe morirse nadie o muy pocos de adultos con miocardiopatía hipertrófica idiopática. El dato de peor pronóstico es cuando es diagnosticada antes de los 15 años. Pero cuando se la diagnostica en etapa adulta, el pronóstico de estos pacientes es bueno. No es ominoso como en el caso de la miocardiopatía dilatada que se mueren todos a los 7 años. Todo depende de lo que hagamos con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es el que determina la sintomatología. Acá, vean este perfil de esmeraldeña, nunca se lo vamos a olvidar. Ya, aquí está un tracto de salida muy obstruido. Y vean la etiología. ¿Ya?
Aquí sí no hay absolutamente nada que dudar que en la miocardiopatía dilatada, perdón, hipertrófica idiopática, hay un gen autosómico dominante, el HLA, así, HLA raya DRW, HLA raya DRW, perfectamente identificado, que juega un papel fundamental para que desde la época embrionaria haga que los receptores catecolamínicos miocárdicos sean más sensibles a las catecolaminas y eso ocasiona que el niño nazca con una hipertrofia de las características que le hemos dicho. Ahí está. Aquí está relación con antecedentes familiares. De hecho, hay dos tipos de miocardiopatía hipertrófica idiopática. La periódica familiar, claramente ligada a un gen autosómico dominante, y la no periódica y no familiar, muy rara, que no se determina todavía una etiología clara sobre esto. En la primera, la más frecuente, la periódica familiar, ligada a un gen autosómico dominante, HLA, DRW, por supuesto que lo primero que tenemos que preguntar ante la muerte súbita de un paciente con una hipertrófica, si tuvo algún cuadro parecido a algún familiar. Recién me falleció a mí un paciente con una miocardiopatía hipertrófica primaria familiar. Un hombre que era dueño de un taller de cerrajería, hombre joven, se lo veía fuerte morfológicamente, su trabajo era así. Y yo le diagnostiqué aquí una miocardiopatía hipertrófica idiopática primaria familiar, porque el hombre venía teniendo síncopes y a repetición. Cuando le hago el ecocardiograma, tenía 3 centímetros el septum y 2.7 la pared libre. Y el tracto de salida encima con la válvula mitral producía la obstrucción dinámica que le ocasionaba síncope cuando hacía fuerza. Yo le dije que ya era difícil ese trabajo para él, pero el hombre tenía, ese era su modo de subsistencia, hasta que súbitamente un día entrando al taller falleció. Por más que le dimos el tratamiento médico, él estaba entre el 2% de los pacientes que igual se pueden complicar aunque reciban tratamiento médico o lo que le vamos a decir más adelante. Pero esta hipertrófica, ¿qué es lo que ocasiona? Miren, como hay una estimulación simpática excesivamente anormal, esto provoca el crecimiento del músculo cardíaco. Ya les dije, la sensibilidad excesiva de los receptores adrenérgicos, creo que le dije acetilcolínicos, adrenérgicos, catecolamínicos, perdón, fetales, miocárdicos, que hace que el paciente nazca con este tipo de patología. Y por supuesto que un gran grosor, vean, un gran grosor de la pared puede producir isquemia coronaria secundaria a una oferta y demanda que no tiene un equilibrio correspondiente y que ya hemos hablado. Y vean acá. Esta diapositiva sí métasela en el subconsciente, doctora Reyes. Doctora Reyes, doctor Valareso, doctora Peña, María José Triviño, por favor, vean bien esta diapositiva y métansela en el subconsciente, que nunca se van a olvidar de por qué los hipertróficos pueden tener lo que tienen. Vean, esta es una fibra miocárdica normal. Si ven, estructura normal del músculo cardíaco. Si ven, la fibra miocárdica como una pared de ladrillos perfectamente estructurada, totalmente simétrica. Pero vean la fibra miocárdica de una miocardiopatía hipertrófica idiopática primaria. Hay lo que se llama el miocardio desestructurado, desalineado. Si ven, totalmente irregular la forma en que se ubican la fibrilla miocárdica en el haz correspondiente muscular. Si ven, si ves María José, si ves Stephanie, ¿sí? Isaac, esta desestructuración o desalineación. Y esta, miren, y esto acá se conoce con el nombre de desalineación miocárdica. Y esta desalineación, ¿qué provoca? Una contracción isométrica de la pared del ventrículo izquierdo. Ya veremos qué significa eso. Una contracción isométrica hace que aunque aumente el tono, la longitud de la fibra no cambia. Y eso le produce un problema fisiopatológico grave que ya veremos más adelante. Y vean acá, la clasificación antes se llamaba miocardiopatía septal asimétrica. Septal asimétrica, porque se pensaba que solamente esa era la zona del ventrículo que comprometía la miocardiopatía hipertrófica.
Ahora se sabe que esa es la forma más frecuente, pero no es la forma única de miocardiopatía hipertrófica idiopática. Y más aún, hay muchas patologías que pueden causar hipertrofia solo del septum y no necesariamente ser una hipertrofia septal asimétrica idiopática. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, los que están haciéndose hemodiálisis, el feocromocitoma, los levantadores de pesa, pueden hacer miocardiopatía septal asimétrica sin que sea esa una miocardiopatía idiopática primaria. ¿Ya? Es importante. Pero es la forma más frecuente, la septal asimétrica. Luego tenemos una forma apical, luego una medio ventricular y una concéntrica. Miren, acá se ve bonito. Miren, acá están las distintas formas de miocardiopatía. Esta es la hipertrofia primaria idiopática concéntrica, ¿no? Que parecería que fuera una hipertensión arterial sistémica, una estenosis aórtica, coartación de aorta, pero usted no tiene ninguna de estas patologías y el paciente tiene esta disposición de la pared ventricular, usted puede sospechar en una miocardiopatía hipertrófica concéntrica. Pero hay también la miocardiopatía septal asimétrica, donde solo compromete al septum, o la que está acá, la miocardiopatía hipertrófica apical, que solo compromete a la punta del ventrículo. Por supuesto que esta miocardiopatía no atenta contra su vida porque deja el tracto de salida totalmente libre. Acá esto es un hallazgo por otra causa, pero que no atenta contra su vida. Ya esto vemos, no vamos a insistir. Y acá vean, miren qué bonito que es esto, esta diapositiva. Miren esto. Como hay una gran hipertrofia, vean esta hipertrofia concéntrica. Este es más septal asimétrica, ¿sí ven? Gran hipertrofia del septum. En cambio acá la concéntrica, ¿sí ven? Gran hipertrofia concéntrica del septum. Vean esto, doctora María Cristina Fejó. Si ve lo que le digo, que no estoy yo mintiendo. Este parece el perfil de una de nuestras mujeres esmeraldeñas. Sí se ha dado cuenta, ¿no? Sí se ha dado cuenta usted, ¿no? De hecho, si no tenemos una esmeraldeña con este perfil, doctora María José Triviño, preparémonos para el fin del mundo. Se va a acabar el mundo. Una mujer esmeraldeña que no tenga tremenda cadera es como que veamos más o menos un quichua con barba. Un quichua con barba. O como un guayaquileño que no le guste el encebollado. O como un quiteño que no coma jaguar locro, o no se come el papa de cuero, o como un colombiano que no coma arepa, o un venezolano. Bien raro. Entonces, con este perfil que usted nunca se va a olvidar. Vea la cinturita, ¿no? Una cinturita estrecha con un perfil posterior así, tan pronunciado, que hace que el tracto de salida de este ventrículo casi esté borrado. ¿Sí ve, María Cristina? No hay tracto de salida, tanto en la septal asimétrica como en la concéntrica. Ven el tracto de salida estrecho. Y encima a esta obstrucción anatómica, orgánica, se suma lo que se llama el efecto Venturi, que ocasiona mayor obstrucción, una obstrucción dinámica que se llama. ¿En qué consiste el efecto Venturi? Que la válvula mitral, la válvula septal de la mitral, durante la sístole, que es cuando debe estar cerrada, recuerden, la válvula mitral se cierra en sístole, pero acá, por el efecto Venturi, la válvula mitral, la válvula septal de la mitral, se pega al septum interventricular. Por lo tanto, ocasiona una obstrucción definitiva, dinámica del tracto de salida. Eso se llama el SAM, siglas en inglés. S-A-M. Sístole, dice, válvula mitral. ¿Ya? Sístole, válvula mitral. SAM. O pongan ustedes movimiento septal asimétrico. Ya está, de la válvula mitral. ¿Y por qué se produce esto? Por el efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Como la contracción de este ventrículo no es simétrica, sino asimétrica, porque les dije recién, la contracción irregular producto de que sus miofibrillas están desalineadas, recuerda que les dije, desalineadas aquí en este sector de hipertrófico primario idiopático, hay una contracción isométrica, es decir, solo aumenta el tono de la pared de este sector. Y al hacer eso, ocurre con el efecto Venturi, es decir, una atracción de la sangre hacia el tracto de salida.
Y esa atracción también lleva la válvula septal de la mitral hacia el septum interventricular. Eso es más o menos cuando los plomeros quieren destaparnos el váter que se ha tapado, porque botó ahí alguien papel higiénico, está tapado. ¿Han visto esas ventosas que cogen? ¿Sí has visto? ¿No? Coge la ventosa, le pega al lecho y levanta y destapa el váter. Ese es el efecto Venturi. Ese es el efecto Venturi. Y eso se llama movimiento septal anterior de la válvula mitral. Movimiento septal anterior. SAN en inglés. En castellano, movimiento M septal anterior. MSA. ¿Ya? Movimiento septal anterior. Y yo quiero preguntarle por sentido común. A ver, María José Triviño, concéntrate un poco. Si alguien tiene este septum en perfil de esmeraldeña, que está tapando el tracto de salida, o este que está acá, que está tapando el tracto de salida, que se agrava si hay una obstrucción dinámica, porque la falda septal se va hacia el septum, ¿qué le ofrecerías a este paciente para curar su problema? A ver, ¿qué le ofrecerías? Imagínate algo. No importa si no acierta, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué le ofrecerías? Si tú quieres cruzar una puerta y la puerta está cerrada, ¿qué haces para salir? María José Triviño, por favor. O sea, se podría poner como un tampón para abrirla. Contéstame primero. Si quieres salir a través de una puerta y la puerta está cerrada, ¿qué haces para salir? Abrirla. Abro la puerta, ¿verdad? ¿Ya? Si hay este obstáculo anatómico aquí y acá, ¿qué haces para que la sangre pueda salir libremente y no haya esa obstrucción? ¿Qué le ofrecerías al paciente? Con un balón para abrir ahí también. ¿Con un balón qué harías? Poner un balón para abrir un poco lo que es la salida. ¿Dilatarías un poco el tracto de salida con un balón? Bueno, tiene lógica, pero eso no se hace. Pero tiene lógica, ¿no? Para tratar de abrir. ¿Tú qué harías, Ronnie Vera? ¿Qué le ofrecerías ahí? ¿Qué le ofrecerías? Tú eres el médico. Salud, María Cristina. No, disculpe, no le prendí el vinito. Salud. Salud. ¿Qué le ofrecerías, hijo? ¿Qué le harías? Vamos, no importa que se equivoquen, hombre, no importa. Conmigo no tengan temor, no habrá humillación, burla, de nada. Ustedes tienen derecho a equivocarse más que yo. Yo cogería y le cortaría aquí, ¿no? Le cortaría acá y le cortaría acá y dejaría libre el tracto de salida. Eso es lo que se hace actualmente. La miomectomía del septum. Cortar quirúrgicamente para que el tracto de salida esté libre y con eso el ventrículo puede eyectar el gasto cardíaco adecuado. Esa es una de las alternativas. ¿Está claro, María Cristina? Tiene lógica, ¿verdad? Doctora Rivera, ¿está claro? Ya, seguimos. Ay, Dios mío, ¿cuánto les cuesta a ustedes decir sí? Ya acá esto ya estamos repitiendo. Ya. Puede haber, como en la estenosis aórtica, la sintomatología clásica, ¿no? Síncope, dolor precordial y disnea por alteración de la función diastólica. Porque recuerden que aquí en la miocardiopatía hipertrófica no es la función sistólica la que está complicada, porque con tremendo grosor de pared, más bien hay una gran contractilidad del miocardio. Aquí está complicada, es el llenado, por lo tanto no hay cardiomegalia, no hay sobrecarga de volumen, es un problema de la diástole. Y esa dificultad para llenar transmite hacia atrás toda la presión de llenado del ventrículo izquierdo y de ahí a las venas pulmonares, al capilar pulmonar. También puede tener entonces un edema agudo del pulmón por alteración de la función diastólica. Pero en estos pacientes no tendremos cardiomegalia porque no hay sobrecarga de volumen. Y yo te pregunto, Kiara Rivera, ¿le darías digitálico si llega en edema agudo del pulmón a este paciente? No. ¿Le darías digitálico? No. ¿Por qué no le darías digitálico? Muy bien, no se le da. ¿Por qué?
Porque se daba cuando era una afección sistólica. Porque está alterada la función diastólica, no la Ajá. sistólica. Y si le doy digital o lo pongo más rígido, peor el llenado va a afectarse. Por lo tanto, aquí no es la digitálico una opción de tratamiento inicial. Se dan cuenta cómo, entendiendo la fisiología, nos equivocamos menos. Y la angina puede ser por lo que ya sabemos, una desproporción entre oferta y demanda de sangre en un corazón tremendamente hipertrófico. Y aquí están las manifestaciones clínicas. Primero, muerte súbita, en los que pueden tener una obstrucción dinámica y mecánica al tracto de salida. Disnean el 90% de la acabo de decir. Vea, angina de pecho, ya les estoy diciendo por qué. Síncope, lipotimas, ya les dije por qué. ¿Se dan cuenta? Que está claro. Y aquí el examen físico lo que hay que buscar es el soplo cuando hay obstrucción, nada más, el resto no interesa mucho, o el soplo de insuficiencia mitral, de regurgitación mitral muy ocasional. El diagnóstico lo podemos hacer en un electrocardiograma, tendremos los signos de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica y puede haber alteración del ST por las cosas que les estoy diciendo. Esto ya lo veremos en el curso de electro. Acá está, miren, tremendo electrocardiograma. Miren esta onda R muy elevada. Miren acá arriba con sobrecarga de presión, tremenda signo de hipertrofia ventricular izquierda. Este es un error. Esta no corresponde a la miocardiopatía. El Holter se puede poner para ver si hay arritmias. El ecocardiograma sirve muchísimo porque nos puede permitir medir exactamente el grosor de la pared libre, el grosor del septum, ver si hay SAN o no hay SAN, si hay insuficiencia mitral o no hay insuficiencia mitral, pero evidentemente no es el método oro para el diagnóstico. Sirve muchísimo, pero muchos piden también cateterismo, más aún cuando el paciente tiene dolor anginoso, queremos saber si realmente lo que tiene es un problema coronario o es por la hipertrofia que el paciente tiene el dolor anginoso. El tratamiento en estos pacientes es beta bloqueadores en primer lugar. Punto y aparte. En un paciente que está con una miocardiopatía hipertrófica ya diagnosticada, el tratamiento es beta bloqueadores, porque es el tratamiento ideal, no solo porque es un antianginoso, es un antiarrítmico, sino porque mejora el llenado ventricular. Y podemos aquí en este tratamiento dar desde propanolol hasta carvedilol. Realmente el mejor beta bloqueante que ha funcionado con ellos es el propanolol. A una dosis de 80 miligramos al día por lo menos, los pacientes mantienen su vida casi normal, no necesitan generalmente llegar a otra instancia de tratamiento. Cuando ahora, no se da ya antagonistas de calcio, por favor, no se utiliza esto ya, ni tampoco diuréticos, a no ser que tenga edema agudo del pulmón, diurético a dosis baja, porque si le damos mucho diurético, disminuyamos mucho más el retorno venoso y se empeora el llenado ventricular. Acá, beta bloqueadores a dosis moderadas a elevadas, cuidando de que no se bloquee la conducción auriculoventricular y que no se baje mucho la frecuencia cardíaca, es el tratamiento de elección a la fecha de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica primaria. En algunos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica primaria, que tienen trastornos de conducción con asincronía, se les pone un marcapaso para disminuir el gradiente de presión transsalida del ventrículo izquierdo. Y esto quiero ser muy sincero, no cambió ni el pronóstico ni la mejoría de estos pacientes. Pero algunos le ponen, inicialmente decían que mejoraba, pero después que pasó ese boom, ya casi no se coloca realmente estos marcapasos resincronizadores que aparentemente disminuían la obstrucción dinámica, porque se va produciendo un mecanismo de remodelación ventricular con el tiempo. Pero realmente no más del 10% de los pacientes son idóneos para este tratamiento y de esto no mejoran ni el 2%. Por lo tanto, ponerle un marcapaso que vale casi 15,000 a 20,000 dólares en un paciente que no le va a mejorar ni el pronóstico ni la calidad de vida, ya no hay que hacer realmente, no se pone mucho, ya no se hace. Antes era un boom, hicieron mucho dinero los que vendían este tipo de aparatos, pero no funciona. Y el tratamiento a la fecha sigue siendo predominante todavía la miomectomía quirúrgica. Lo que les dije, se saca un segmento del miocardio, se saca un segmento del miocardio para dejar libre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el paciente mejora ostensiblemente. El gran problema de estos pacientes es la perforación del septum interventricular o la incisión iatrogénica del tronco del haz de Hith, que después nos obliga. Bueno, algunos efectos hay colaterales en la miometomía, pero la mejoría
Ahora, ¿quién van a la miomectomía? Los que no responden con tratamiento de beta bloqueadores. Esos van a la miomectomía. Porque si con los beta bloqueadores tiene un buen gradiente de presión, no está en insuficiencia cardíaca, no hace angina, no necesita ingresos, el paciente solo hace su vida con beta bloqueadores. Insisto, van al tratamiento de miomectomía los pacientes que evidente, ¿no? Le saca una parte del esto y la mejoría es inmediata. Pero a la fecha, actualmente, bueno, no actualmente, ya hace más de 20 años, ¿no? En los países desarrollados, se hace la ablación septal con alcohol, ASA que se llama, la ablación septal con etanol. Esta ablación septal con etanol consiste en provocarle un infarto muy pequeñito en la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo al septum. Se le entra con un catéter y se coge una vena tributaria de la rama septal de la descendente anterior y se le provoca un septum muy localizado, un infarto muy localizado en el área septal, y ese infarto localizado en el área septal ya deja de tener tono, por lo tanto ya no se contrae y permite la liberación parcial del tracto de salida, mejorando el paciente. Realmente este tratamiento intervencionista de la ablación septal por alcohol en la miocardiopatía hipertrófica ha tomado un auge brutal que realmente está desplazando la miomectomía. Y las diferencias de resultados casi son paralelos, iguales de mejoría, pero hay una diferencia importante. Mientras que la miomectomía septal quirúrgica bajaba el gradiente de presión y el tracto de salida se liberaba inmediatamente, al siguiente día ya amanecía con otro gradiente transseptal el paciente. Acá, en la ablación septal asimétrica por alcohol, el paciente demora por lo menos de 4 a 6 meses para bajar el gradiente de presión. Y las complicaciones son casi las mismas. Perforación del septum, iatrogenia del tronco de las de His. Por lo tanto, van paralelas las acciones de mejoría en el paciente con miocardiopatía hipertrófica primaria. Insisto, los que no han respondido al tratamiento con beta bloqueadores. Las diferencias son que mientras que en la miomectomía es una cirugía de corazón abierto con circulación extracorpórea que evidentemente tiene una más comorbilidad, acá no, le hacen una sala de hemodinámica, le provoca el infartito y a los 2 días está en su casa, 2 o 3 días está en su casa. No tiene que abrir el tórax, no tiene que usar el oxigenador para circulación extracorpórea, y el paciente realmente le representa para el Estado y cualquier país un ahorro de recursos increíble, tanto por estancia hospitalaria como por la agresión que le representa al paciente y los otros tipos de cirugía. Y la otra diferencia, entonces económica es una diferencia, y también en agresión al paciente. Y la otra es que mientras la miomectomía actúa inmediato, la otra actúa después de 4 a 6 meses ya bajo el gradiente de presión. Pero hay un asunto importante que determina que algunos pacientes no pueden ser sometidos a miomectomía. Son los pacientes de raza negra, porque en ellos se le hace la miomectomía, pero como ellos tienen una hiperrespuesta inmune, es probable que la resección del septum que le ha hecho quirúrgica sea reemplazada por un queloide brutal que le vuelve a obstruir el tracto de salida. Por lo tanto, en ellos se impide hacer la miomectomía y se le hace mejor la ablación septal con alcohol. Aquí está, mira, aquí está el procedimiento, va el balón, va el catéter, va la guía, y acá está, miren. A ver, en esta biopsia que está aquí, en esta página, en esta, pieza anatómica de una, de medicina legal, ¿no?, que le han hecho a este paciente. ¿Qué creen que le hicieron aquí? ¿La miomectomía o la ablación septal con alcohol? Miren el grosor de la pared, vean, tremenda hipertrofia, no solamente tiene esta cavidad, tremenda hipertrofia. ¿Qué cree que le hicieron ahí? ¿La ablación septal asimétrica con alcohol o la miomectomía quirúrgica? ¿Qué creen? Vamos. ¿Qué creen? Emilio Torres. Mójate el poncho, hombre.
Salud, Madrid. Emilio Torres. ¿Qué crees que le hicieron ahí? ¿La ablación sectal con alcohol o la miomectomía quirúrgica? ¿Qué opinas de ti? ¿Qué le hicieron? ¿Ablación sectal? ¿Le provocaron un infartito o le sacaron un segmento del septo por cirugía? Sí ves la pieza, ¿no? Yo pensaría que es una segunda. Pensaría que ¿Qué le hicieron, Emilio? No te escuché. No te escuché, Emilio. Yo pensaría más que es una miomectomía, el segundo ¿Una procedimiento. ablación con alcohol? No, la otra. La miomectomía. Bueno. La miomectomía por cirugía. A ver, bueno, Yasmín Cordovilla, ¿qué crees que le hicieron? Pablo. La lobotomía también. Disculpen que no escuché. ¿Alguien quiere? Bueno, este es una ablación sectal con alcohol, no es una zona necrótica, porque una incisión quirúrgica no es tan irregular, por una irregularidad le provocaron un infartito aquí pequeño en el septo y vea cómo quedó el tracto de salida, ¿no? Prácticamente quedó libre, ¿no? Acá también está el tracto de salida. Miren, tremenda hipertrofia de este paciente, ¿no? Esto tiene buen pronóstico, ¿eh? Doctora Karen Pozo, la miocardiopatía hipertrófica que yo manejo, tengo unos, no muchos, unos 4 tengo. Solo falleció uno, de los 4 ya falleció uno. Pero los otros 3 están con propanolol, 160 miligramos al día. A uno le bajé a 80 porque se me puso muy bradicárdico. Y están bien, están trabajando. Uno es taxista inclusive, ¿eh? Uno es taxista. Y el hijo de 20 años ya tiene también miocardiopatía hipertrófica, porque esto es una enfermedad ligada a un gen autosómico dominante, claramente familiar. Bueno, muchachos, nos quedamos ahí. La próxima clase veremos crisis hipertensiva y el pedacito que falta de 5, para no dejarlo sin esa clase.